Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. No episódio de hoje, vamos falar sobre as relações entre a religiosidade indígena e a cultura pop. Quem vai conversar conosco é o professor Rodrigo Vilagra Carron. Professor Rodrigo, conta pra gente um pouco qual que é a sua atuação na nossa universidade. Buenas tardes, yo soy Rodrigo Villagra, soy profesor en el curso de antropología, en particular mi especialidad y para lo que entré es etnología indígena. Mi área de investigación, de pesquisa es pueblos indígenas amerindios. Particularmente trabajé mucho tiempo con pueblos indígenas del Chaco paraguayo. El Chaco es una región, el segundo ecosistema más grande después de la Amazonía. Pero también trabajé a través de la función pública antes con pueblos guaraníes. Paradójicamente aprendí el guaraní entre los pueblos del Chaco, es mi segunda lengua, entonces, bueno, y ahora estoy conociendo más también los guaraníes de Brasil a través del trabajo con la UNILA. Perfeito, professor. Então, a gente vai bater esse papo sobre esses dois temas, né? As relações entre religiosidade indígena e a cultura pop, aproveitando do seriado recente que a Netflix lançou, né, chamado Cidade Invisível. Então, é uma produção nacional, né, que conta um pouco, aproveita um pouco de elementos folclóricos que bebem da fonte, né, também das culturas guaranis, das culturas indígenas brasileiras, mas que tem muito diálogo também, por sua vez, dessas culturas, com outras matizes também latino-americanas, né? Então, a cultura paraguaia, a cultura argentina, por também ser território guarani, tem também elementos muito parecidos, né? Então, qual que é a sua opinião, professor, sobre a realização de produções audiovisuais como essa, como foi a Cidade Invisível, né, que utilizam elementos culturais indígenas? Creo que es una iniciativa que parece como un antiguo pero renovado asombro o interés, legítimo el interés por conocer, explorar, amplificar el conocimiento sobre las tradiciones amerindias o sobre la cultura amerindia, sobre la mitología amerindia. Pero en este caso y en Ciudad Invisible, que me gustó mucho la serie, es en realidad retocar temas que ya son del folclore brasilero, pero que deben totalmente su origen en una mitología ligada quizá al pueblo, o vamos a llamarle genéricamente a los pueblos tupí-guaraní. Y podemos ver esa pequeña variación o grande variación en el inicio, en lo que ya sería folclore, porque en Paraguay tenemos lo que llamamos Yací Yateré, y vemos al Sací Perere, que son figuras distintas, ¿verdad? Yací Yateré es un niño rubio que aparece a la siesta, que atemoriza a los niños. También mucho tiene que ver con esa relación intergeneracional de contar historias a los niños y exigirles algún tipo de conducta adecuada. En el pasado, en Paraguay, cuando la siesta era como una segunda noche, era sagrada, también por cuenta del tiempo autoritario, el tiempo de Stroessner, y también por el calor, ¿verdad? Por una serie de circunstancias. Se hablaba de Yací Yateré que llevaba a los niños. Sací Perere es una figura similar. En la película mismo vemos esa relación especial directa que tiene con la niña. No es totalmente otra figura, pero ahí quiero mencionar una cosa importante. Yo creo que en estas tradiciones hay una permutación, una transformación permanente que está ligada a cada contexto. Estos cuentos, estos mitos, tienen origen guaraní, pero ya han sido universalizados en el contexto nacional de cada país. Nosotros tenemos otro personaje que se llama el Pombero, que es polisémico. Hace poco el Pombero es un personaje que aparece, que hay que darle miel, hay que darle un charuto, hay que darle tabaco, miel de caña, ¿verdad? Y que era en realidad, se dice, uno de los orígenes de los pomberos eran quienes acompañaban a los bandeirantes, era como un vigía que veía dónde estaban ubicados los pueblos indígenas que iban a ser llevados a Sao Paulo, ¿verdad? Como prisioneros. Y que quedó en la tradición popular paraguaya como una figura misteriosa que se ubica en los montes, a quien no hay que silbarle, ¿verdad? Vemos el curupirá, que tiene una variación aquí
en el folclore brasilero y en la película que repite, como siempre, todas las películas hacen una licencia poética o ficcional en este caso de lo que van a presentar. El curupirá en Paraguay es en realidad un ser que tiene un pene larguísimo que se le enrolla alrededor del cuerpo y que caza a las mujeres núbiles en el medio del monte si se aventuran solas. Esta figura de, vamos a llamarle tabú y entre lo permitido, lo social, la represión, son figuras que están muy presentes en los propios pueblos indígenas. Por ejemplo, yepotá es cuando una mujer o otra persona anda sola por el monte, por nomato, ¿verdad? Tiene el peligro de ser seducida por un animal o un ser con quien va a empezar a entablar relaciones y que le va a hacer de alguna manera enloquecer o virar o transformarse en algo similar a ese ser y desprenderse de su contexto social, de su aldea, de su gente, de sus parientes. Entonces, aquí en Paraguay hay una tradición que se está repitiendo mucho, que en realidad fueron héroes mitológicos retomados de la mitología guaraní, pero transformados por un escritor, Rosicrán, Narciso R. Colmán. Se van a cualquier sitio mitológico, histórico, aquí en Paraguay, el Cerro Yaguarón, y van a encontrar que hablan de Luisón, que en realidad es una tradición más o menos prestada, el hombre lobo, ¿verdad? El licántropo, ¿verdad? Después hay el Malavisión, que es una especie de fantasma que aparece, pero en general muchas veces tienen que ver con figuras que están muy presentes en el mundo de los no humanos o metahumanos de los pueblos indígenas. Y muchos de ellos, con ellos, a diferencia de lo que son las tradiciones nacionales, esos seres tienen una relación directa con cada pueblo indígena en concreto a través de los chamanes u otras personas, y ciertamente un encuentro con esos seres por un no chamán o en el sueño, en alguna, puede ser una cuestión perjudicial. Eso generalizando mucho y pensando en esto como yo pienso desde la lógica que les voy a hablar. Una de las preguntas es de Levi-Strauss, de la transformación de transformaciones que sufren las narrativas míticas bajo una estructura relativamente común para expresar las ansiedades, para expresar la cosmología, para expresar las conductas sociales adecuadas. Pero llega en Ciudad Invisible como parte de ese folclore, obviamente reducida a un contexto concreto como Río de Janeiro, como también un poco trayendo tropos o lugares como la pelea por el medio ambiente, un medio ambiente más justo, por supuesto para darle un cariz de mayor interés o atrapante a una serie, tiene que haber algún tipo de misterio, entonces está también en formato de thriller. Esa licencia ficcional, no sé si ustedes conocen, o creo que la audiencia debe conocer un poquito también, una serie nueva, Frontera Verde, que tiene una tónica similar. Si bien no conozco mucho la tradición folclórica de Colombia, se trata también sobre la selva, la manigua, que por supuesto es un ser vivo y holístico, al cual tiene acceso uno de los pueblos con menor contacto, y hay unas personas de este pueblo que se meten en una trama en que una es muerta, otra no, en fin, hay una policía investigando un crimen de unas monjas que se han convertido, unas monjas católicas, han creado un sincretismo en la religión, a la manigua, a la selva, un nazi, en fin, y transcurre en Leticia, también zona fronteriza con Brasil, en realidad zona transfronteriza, deberíamos ser para los pueblos indígenas, donde están los ticunas, se habla en ticuna. Entonces son dos expresiones bastante nuevas y contemporáneas de este renovado asombro con tradiciones que han sido pensadas, repensadas, transformadas y popularizadas a veces en un contexto muy, muy preciso, que es literatura sobre todo para niños y niñas, ¿verdad? O lo que era una tradición oral que pasa a ser literatura para niños y niñas. Como este libro, ¿verdad? Que tuve la suerte, les mostré, Adormeceu Margarita. Así que cuenta también aventuras folclóricas de una niña que se encuentran con todos estos personajes, así Pereré,
Curupirá y otros, y que de alguna manera hacen pensar en nuestra identidad como una entidad alterna que también puede ofrecer otras facetas literarias que no son los lugares comunes que tenemos, los celtas, los vikingos, las tradiciones, Blancanieves, realizadas hasta ad infinitum, ¿verdad? Que vuelven una y otra vez, que son tradiciones más europeas y que no todas ellas pasaron a nuestro folclore popular. Algunas de ellas sí, por ejemplo, como cité el licántropo en Paraguay, que es el Luisón, el séptimo hijo varón de una familia en donde todas las demás son hermanas. Professor, o senhor poderia explicar um pouco mais sobre essas aproximações entre os elementos folclóricos que existem entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai? ¿Isso se da en razón del grande povo guaraní? Yo creo que sí se da, o sea, nosotros tenemos, y es interesante porque la frontera, nosotros tenemos una base común que es una base diversa y compleja, es una base histórica y antiquísima, que es la familia Tupí Guaraní. De hecho, la familia Tupí Guaraní es parte ahora se está clasificando de la familia Tupí, pero si ustedes se recuerdan, en Brasil se convierte en lengua geral hasta mediados del siglo XIX el tupí, ¿verdad? Y un tupí, dos tipos de tupí, el tupí amazónico y el tupí que se hablaba en San Pablo y demás. Tupí amazónico, ustedes van a encontrar palabras que son muy similares, bastante. El tupí amazónico, la lengua general amazónica, es bastante inteligible con guaraní, hoy popularizado como el guaraní paraguayo, que es una transformación tanto de la presencia española, la presencia jesuita, y que es una variante de los guaraníes que hoy se hablan, porque tenemos los guaraníes que diríamos hoy propiamente indígenas, también hablados en Brasil, Argentina y Paraguay, como en guaraní, que se habla y que es el más extendido de todos, en Argentina, Brasil, hasta Uruguay hay una comunidad en Paraguay. Tenemos el ñandeva, que es guaraní en nuestra zona transfronteriza de la zona de las cataratas, el pueblo predominante. Tenemos el Paintanterá barra Cayobá o Caguá, en realidad Cayobá viene de la palabra Caguá, los monteses, que era el nombre genérico en la época de la colonia para llamar a aquellos que no hayan sido reducidos por la colonia, sea por los bandeirantes o por los españoles, por los comenderos o por los jesuitas que se mantuvieron al borde. Si bien hay mucha discusión de que tanto Cayobá como Paintanterá como los propios Mbuyá estuvieron a un punto de contacto, de nexo, inclusive reducidos en algún momento, y a la expulsión de jesuitas van. Bueno, todo esto queda en digamos, vamos a llamarle de algún modo el imaginario colectivo, el subconsciente colectivo, en esta tradición en que finalmente algunos de esos elementos se van a filtrar y, como dije, transformarse. Y tantos, así Pereré, Curupirá, Curupilla, Silla Teré, Luisón, en fin, en la Argentina, total de Misiones, muy compartido esto. Creo también para extender, porque en el sur de Bolivia, en el Chaco boliviano, ustedes saben que ya con Alejo García, que viene guiados por los Carilló, que son los Carió acá de Asunción, viene y cruza el Chaco buscando el oro de los incas. Bueno, ahí él había viajado con guaraníes que ya estaban, que habían migrado recientemente al Chaco, y también ahí probablemente tenemos tradiciones como el Luisón o como algún tipo de estas figuras que pueden variar de nombre, ¿verdad? La variación aquí es casi evidente entre Yací Yateré y Sací Pereré en la entonación, ¿verdad? Y Curupirá y Curupí también. Entonces, creo que eso en algún momento se ve transformado. Hay veces que, como toda tradición oral, suele ser anónima, y en realidad más que anónima es comunitaria o colectiva, pertenece a un pueblo en el sentido amplio, pero después se torna, hay algún autor que la retoman en algún cuento, en un aspecto, y ahora, por supuesto, en los medios digitales pasamos no solo al cine, sino al medio digital, que es una variación interesante, y ahí se expande, ¿verdad? Lo que no vamos a ver nunca es
si buscamos es pureza, ¿verdad? No vamos a ver nunca que esas tradiciones se repiten tal cual son en ninguno, porque quien traduce traiciona, y quien traiciona, en fin, crea o recrea otra cosa en sus propios términos, ¿verdad? No sé si respondí un poco, pero esa es la base que pensamos, estas misiones jesuíticas, todo esta y también, digamos, contemporáneamente sabemos que los guaraní, los abá, inclusive hay toda una reivindicación por alumnos, por trabajo que están haciendo, alumnos que trabajaban con comunidades de la UNIL, a través de yo conocí con comunidades que están en Sao Paulo o en Río Grande do Sul. Vamos a ver también a veces un reclamo de ascendencia guaraní y tupí al mismo tiempo, es decir, personas que reclaman tener algún tipo de ascendencia tupí también, que han ido a las aldeas. Eso también es como parte del proceso de aldeamiento, de reducción, ¿verdad? Pero como incluso la colonización es un camino a dos aguas, es decir, no hay quien pueda invadir a otro pueblo y no ser a su vez invadido, tomado o alimentado por las tradiciones culturales de ese o de esos pueblos, ¿verdad? Sin dejar de ni menoscabar ni el genocidio, ni la explotación, ni nada de eso. Pero obviamente hay un trasvasamiento de los contenidos culturales entre uno y otro pueblo, y finalmente entre el resultado malo o bueno de eso que son nuestras naciones mestizas. Professor, no contexto da série, né, uma das coisas que foi bastante criticada foi a apropriação cultural pelo fato de não haver ninguém na equipe pertencente à cultura guarani. Essa crítica é adequada? Qual a importância de incluir pessoas indígenas para narrarem suas próprias culturas? Y voy a hacer claro, es vital, pero vamos a decir en descargo de Cidade Invisível que a menos que alguien me pueda probar lo contrario, yo no creo que sean tradiciones hoy en día, el Saci Pereré, Curupirá, ya propiamente de un pueblo guaraní o que sean asumidas. Y dicho sea esto, en un contexto de polémica y de discurso, obviamente pueden haber voces que digan, sí, eso es parte de nuestra tradición que ustedes tomaron y que no nos consultaron. El derecho a la consulta además es consagrado por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En fin, hay incluso figuras legales, se discute muchísimo a nivel latinoamericano, en otras partes la cuestión de los derechos intelectuales, derechos patrimoniales, en fin, a favor, en contra también. Manuela Carrero Cuna escribió eso sobre el campo, la medicina de la rana, en fin. En ese contexto yo diría, para mí, en la película, lo que hay es retomar la tradición brasilera que tiene un origen guaraní, que hoy ese origen no necesariamente va a reivindicarlo un pueblo guaraní, porque si vamos a hablar de los pueblos guaraníes concretos, y que puedo hablar un poco con cierto conocimiento, Kaiowá, Paintahuiterá, Kaiowá, Paintahuiterá, Buá Guaraní, Ñandeva, Buá Guaraní, ellos tienen otras figuras que, salvo en una convivencia que también por supuesto sea, van a hablar de estas figuras así, Pereré, Curupirá, pero no necesariamente como para hablar una palabra, decir, como el panteón de sus divinidades, ¿verdad? Si vamos a Guaraní, tienen, ahí está la Ibura Pitá, León Cadogan, que era bien conocido por Ego Shaen, uno de los propulsadores de la Universidad de Sao Paulo. Ellos tienen otras figuras, tienen ¿cómo sería el Ñanderú, Papá Tenondé, ¿verdad? Nuestro padre primero último, Ñamandú, el sol, después una figura que le dicen los Punuá, los que no tienen ombligo, que van a ser Yacairá, Arueté, Caraí, Arueté, Tuparueté, son como otras divinidades, todo un panteón en donde ustedes no van a encontrar como que ninguno Puiguá, la persona, lo que serían los chamans, va a mencionar el Saci, el Curupirá como parte de su mundo religioso, para ponerlo así.
Entonces, para mí es parte de ese mundo. Ahora, eso no excusa a nadie de que cuando sea el caso y cuando se esté hablando, como por ejemplo, justamente esta otra serie que le invito, no por hacer propaganda a la serie, sino por la comparación en sí misma, Frontera Verde, donde sí hablan de los ticunas, donde se consultaban con ticunas, o por ejemplo la película previa, Abrazo de la Serpiente, otra película de Ciro Guerra, Pájaros de Verano, que incluso es un poco más complicada, es la ficción de los Wayuu, un pueblo que está entre Venezuela y Colombia, y su supuesto involucramiento, intervención en el tráfico de marihuana en un tiempo, pero donde se ven las tradiciones, y la película es en la mayor parte hablada en Wayuu, ¿verdad? O esta película Frontera Verde se habla en ticuna, y bueno, se alude a ciertas creencias religiosas también transformadas, ¿verdad? Por la trama de la película. Entonces, en este caso, Ciudad Invisible, creo que es una crítica, digamos, una crítica válida en general, pero quizá en particular no es muy específica, salvo que alguien diga, miren, acá están los indígenas de Guaraní de tal comunidad o Urupá reclaman, pueden hablarlo, también sería interesante hablar con el profesor Clovis, reclaman algún tipo de no consulta para el uso de figuras mitológicas propias, porque ustedes van a ver, pueden consultar, por ejemplo, los libros de Levi-Strauss o Johannes Wilber o otras compilaciones de mitos, o los mitos recientemente hechos. Hay un libro nunca conocido de Kurni Mendayu, y no van a encontrar alusión directa al Curupira tal cual como es descrito, o al Sací Pereré, o a la cuca, que además me parece la cuca hacer algo que tiene que ver con los cánticos de cuna y con el cuco, la variación masculina va a venir el cuco y te va a llevar, que tienen, me parece, no sé decir, pero tienen una raigambre más universal, no diría necesariamente europea, pero no descartaria isso. Professor, a cultura pop, ela recorre sempre aos mesmos universos para contar suas histórias, geralmente vinculados a elementos da cultura europeia. O que poderíamos explorar a partir dos mitos, narrativas y da religiosidad indígena? Yo creo, claro, la cultura pop siempre hace eso, y digamos que tiene que tener, como bien decía Jackson, tiene que reflejar algún tipo de interés y de código en que la gente más o menos entienda y atrape, en fin. Pero la cultura indígena, si vamos a decir, o las culturas amerindias, que son muchas, van a hablar de otras cosas que necesitarían ser hechas y hablar en su propio formato, y que muchas veces es muy difícil para que alcancen ese espalhamiento, esa difusión que tiene la cultura pop, justamente porque tienen ciertos contenidos que tienen que ser inteligibles en un contexto social determinado. Para empezar a decir, un mito, ¿verdad?, que para nosotros decimos ha sido usado y abusado, pero como dice Villeros de Castro, yo siempre voy a hablar de mito en un sentido positivo, ¿verdad?, no en un sentido negativo, pero para nosotros mito es una mentira, una historia de fantasía, ¿verdad? Pero los mitos indígenas reflejan un origen determinado. Eliade también va a hablar de eso, que explican cómo es que el mundo está hoy así, para un pueblo y sociedad determinados, ¿verdad? Y que los mitos se transformen, que cambien, que sean compartidos, como el sol y el luna, ¿verdad?, que es uno de los mitos amerindios más difundidos. Deberíamos tratar de hacer entender el contexto, porque de otra manera nos va a quedar extraño. Para decirles esto, les voy a narrar muy breve. El mito del sol y el luna es que son dos hermanos cuyo padre los abandona. Ellos están dentro del vientre de su madre, y su madre se extravía el camino hasta que les guía un pájaro y llegan hasta la casa de la abuela de los jaguares, ¿verdad?, los onzas. Y ahí le descubren los hijos de ella y se la comen, pero ella salva los intestinos y quedan de los intestinos como uno de el sol, el que va a ser el sol en realidad,
se autodesarrolla y desarrolla a su hermano y nacen y cazan para la abuela jaguar. Hasta que otro pájaro les cuenta que fueron los jaguares quienes le devoraron a su madre, entonces ellos deciden vengarse. Eventualmente se vengan, sucede un montón de cosas, depende de dónde se cuenta el cuento. Estos son como demiurgos, son quienes crean esa sociedad y van hablando de crear el maíz, cómo nace la muerte, por ejemplo, que ya no se puede resucitar más. En fin, todos estos mitos tienen un contexto que va a ser entendido, la creación del maíz, la creación de la muerte, el día y la noche, las características de cierto animal determinado, ¿verdad? Todo eso va a aparecer. Claro que en un formato adecuado todos esos mitos nos pueden traer y plantear esa otra explicación del mundo que no obedece a la nuestra. Pero tienen que ser, digamos, ahí respetados más o menos, tanto la narrativa en que están, el hilo narrativo, las características que están hechos y bueno, y también depende mucho de la realización. Y esto se ha hecho mucho, solo que no son tan populares. Ustedes van a ver en Video en las Aldeas, ¿no? que fue muy grande y que sigue ahí, que van a ver muchísimos films que tratan de una reactualización o revitalización o ambientación de un mito propio de un pueblo determinado, donde los propios indígenas filman y, para decir en nuestros términos, actúan ese mito, cómo se da. Lo que pasa es que muchas veces actuar el mito es también recrear las condiciones y los efectos que él crea en la vida de las personas. Entonces, es como, digamos, podemos filmar una misa, para poner una comparación simple, quizá tonta, pero una misa católica o otro, pero para la gente que actúa ahí tiene un efecto, que ese efecto no puede ser desprendido de la actuación misma o del ritual mismo. Y ahí digamos que para nosotros la cultura pop es un ritual. Nosotros estamos básicamente de agentes relativamente pasivos que vemos un mito, una película, lo que sea, y que asumimos los contenidos tanto y en cuanto revelen algún tipo de goce, de gusto estético, ¿verdad? Que sería el principal film. Digamos, si está mal contado, si está mal filmado, si, en fin, es muy corto o no se entiende del todo, no llega a ningún propósito de comunicación. Entonces, ese, digamos, es uno de los problemas que muchos artistas y directores tratan de resolver y de dejar de alguna manera pasar el mensaje que esos mitos tienen para otras personas que no sean de essa sociedade. Legal, professor. Nesse contexto, né, de que a gente vê uma crescente na popularização de narrativas com elementos culturais indígenas, né, você entende que a popularização desses elementos culturais é algo importante que deva ser incentivado nessa grande indústria do entretenimento? E quais os cuidados, né, que esses produtores devem ter ao adaptar essas narrativas para as grandes mídias? Yo creo que sí. Yo creo que, digamos, justamente lo que estamos discutiendo es que hasta qué punto, digamos, por un lado, la religiosidad en sí misma, para entender que esos mitos, esas narrativas tienen algún sentido trascendente, para usar una palabra general, para esos propios pueblos, y a la vez un interés político y a la vez un interés económico, que también hay que decirlo, ¿verdad? Porque de algún modo, cuando es algo popular, necesariamente implica dinero y mercancía, ¿verdad? Los films y los films digitalizados son mercancía, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos deben considerar al origen y a las personas que narran y a los pueblos, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, si es que vamos
en realidad lo que tenemos que ir desarrollando son modos en que esa intervención contemple a quienes han realizado, a quienes han pensado, por decirlo así. Levi-Strauss decía eso, que los mitos se piensan entre los hombres, digamos, llega a ese complejo, así que los mitos se hablan entre sí. Bueno, de alguna manera tenemos que permitir que esos pueblos tengan una participación real, efectiva y a la vez creativa. Y quizá ahí la industria pop no ha tomado en serio muchas de estas cuestiones. Mucho de esto se hace en el modo documental, ¿verdad? Vamos a ver que el modo documental es quizá la perspectiva en que se toma, por ejemplo, un film de los Kogi a Luna, de una persona que tuve suerte de conocer, un chamán de Colombia que conocimos con mi esposa, me hizo un trabajo para tener hijos y todo, ¿verdad? Pero bueno, en la Luna hay un periodista de la BBC que vuelve 2 veces al pueblo Kogi de la Sierra Santa Marta, y la primera vez ellos ya habían advertido en el año 94 de los efectos del cambio climático, y nos llamaban los Kogi a nosotros como hermanos menores, al hombre blanco, para decir de manera general. Y en el documental hay un segundo documental hecho por la BBC donde vuelve el periodista en cuestión a que ellos le repitan el mensaje, porque ellos quieren contactar y decirle cada vez estamos peor, ¿verdad? Y las aguas están poluyendo, la montaña. Ellos hacen mucho también en relación a sus sitios sagrados. En el segundo documental hacen a los sitios que sería la Sierra Santa Marta y zonas aledañas como el Parque Tayrona, que es un parque turístico. Y bueno, y ahí se nota que la intención de los Kogis realmente era utilizar el medio cinematográfico y la publicidad y la comunicación para llegar a más gente y para hacer su mensaje más fuerte, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, claro, es las diferentes industrias del cine las que tienen que adaptarse a las necesidades y a los planteos y a la forma de hacer cine, de transmitir, y sobre todo también a los discursos y las agendas políticas que tienen, ¿verdad? Nosotros vemos que digamos, no hay demasiado secreto a veces en la cultura pop. A veces que quizá la primera premisa es que la cultura pop tiene que difundirse mucho, o al ser pop se difunde y hace dinero, ¿verdad? Pero también vemos excepciones que quizá confirman la regla. Entonces, para pasar a la cultura pop y de una manera en que las ficciones sean representadas, quizá tiene que haber un cambio en los sentidos educativos. También eso es importante, ¿verdad? Que digamos que los receptores, los que vamos a escuchar, tengamos una mayor apertura, un conocimiento de nuestras tradiciones amerindias que no tenemos, ¿verdad? Y una no predominancia. Quizá una cosa que nos va a revelar mucho cómo es la situación, quizá en un paralelo, es, por ejemplo, yo siempre le digo a los alumnos, en la arqueología, por ejemplo, vemos que muchas de las narrativas de cuál es el origen del Homo sapiens americano, ¿verdad? Y se habla siempre del estrecho de Bering, y marginalmente o relativamente o más controversialmente de la avenida por la Polinesia, a través de Chile o Ecuador, ¿verdad? De otras migraciones, pero es porque también, y muchos de los datos y las cosas que se tienen es porque se hizo mucho más arqueología en Estados Unidos. O sea, hay un peso enorme en Norteamérica, mejor dicho, incluyendo Mesoamérica, México y demás. En tanto que nosotros, por carencia de desarrollo científico en la arqueología y de más búsqueda de más sitios, que algo que sí se está haciendo mucho, no voy a desmerecer para nada el trabajo arqueológico de muchos colegas en todos nuestros países de América del Sur, había como un rezago, un retraso. Entonces, el peso que uno ve en la popularización, si uno abre muy interesante, hay revistas en español, pero supongo en Brasil también, en fin, algunas que hacen algún tipo de popularización de la ciencia de un modo un poco más sensacionalista a veces, o más fantasioso o exagerado. No vamos a ver muchas referencias, siempre hay referencias a los incas,
a los mayas, los aztecas y los aspectos fantásticos, a veces se habla de los extraterrestres, en fin, pero es también porque tenemos una arqueología que tiene, que digamos por ausencia de recursos y por muchas otras cuestiones, estuvo relegada. Y yo creo que en eso los motivos culturales propios han sido relegados, pero muchas veces son tomados y bueno, los resultados no son siempre felices. Es lo mismo también ese pase, digamos, si podemos hacer el pase de la literatura al cine, ¿verdad? Muchas veces van a decir el libro es mejor. No sé si escucharon ya esa frase, pero sí, el libro es mejor que la película. Pocas veces escuchamos al revés. Y es mejor porque, o sea, ¿y por qué sería mejor la narrativa propia indígena que la otra? Porque los fines sociales, el mensaje político, el mensaje, para llamarlo humanista, muchas veces está más apegado a la intencionalidad con que fueron y el contexto en el que fueron pensadas essas narrativas. A gente já está concluindo e eu queria ver com o senhor que materiais que o senhor indicaria para quem tem interesse em conhecer mais as narrativas das culturas indígenas latino-americanas. Y yo les puedo pasar en PDF, pero sería muy bueno, por ejemplo, retomar el libro de los mitos que publicó Curni Mendayú de varios pueblos, porque lo tomó de primera fuente. Quien quiere tener una aproximación teórica, que yo mismo, varios colegas, muchos de los colegas no leímos porque ya es desfasado, es la mitológica Levi-Strauss, donde hay 800 mitos de América del Sur, de América del Norte, y está hecho un análisis, y las mitologías pequeñas, y buscar estas compilaciones de mitología. Hay una de Johannes Wilber que se hizo, pero yo creo que vamos a encontrar, por ejemplo, en las páginas del Instituto Ambiental, cuando vemos pueblo por pueblo, vamos a encontrar muchas referencias literarias a la mitología de estos pueblos. Y ahí, para quien quiere, es, por un lado, seguir las dicas que dan estas páginas de los propios pueblos indígenas que hacen referencia a la literatura escrita sobre su narrativa, muchas veces. En el pueblo guaraní, yo creo que es fundamental leer un libro que fue publicado en español, pero en Brasil primero, el Aguirapitá, que son los cantos o textos místicos del Ombudá guaraní, y que sigue teniendo vigencia. Ustedes van a ver el Colectivo do Cinema Ambuá de Río Grande do Sul, que son 2 o 3 personas, no recuerdo los nombres de ellos, autores y personas que filman sobre su cultura, hacen referencia incluso todavía a temas y textos míticos que están dentro del Aguirapitá. Los mismos materiales cinematográficos producidos en Misiones Argentinas van a hacer referencia a la mitología ambuá guaraní. Entonces este libro, Aguirapitá, de León Cadogan, que fue un investigador paraguayo, él tuvo la suerte después de 25 o 26 años en que los chamanes o Puiguá ambuá le contaron su mito de origen, ¿verdad? Y que es un mito bellísimo, origen está. Se llama también, Pierre Clacher lo pasó, a Fala Sagrada, creo que es en francés, Grand Parler, la Fala Sagrada, fue traducida ya al portugués. Y ese texto es muy bueno para conocer. Pero siempre hay que ir ahí, digamos, tratar en el sentido, sí, de ir a la fuente. Está siempre a veces mediada por los etnógrafos, etnógrafas, antropólogos, en fin, porque, digamos, el medio escrito fue, como sabemos, ajeno o no necesario para muchos pueblos ameríndios. Legal, professor. Agradecemos demais sua participação. Acho que foi um papo muito rico para a gente perceber a importância, né, de colocarmos também essas narrativas das culturas indígenas, da religiosidade indígena aí dos nossos países aqui da América Latina também na grande mídia, né? Claro, sempre respeitando as especificidades dessas culturas e principalmente ouvindo os povos dessas culturas, né? De preferência colocando nas próprias equipes de produção membros das culturas indígenas, né? Então agradecemos demais sua participação, professor, foi muito bacana esse bate-papo. E acho que
Pode falar, perdão. Só quero deixar assim, uma última dica, es leer A Queda do Pseudo, David Copenhague, que él es una figura muy conocida, y ese libro, por ejemplo, fue muy polarizado, también incluso porque la figura de él fue relevada. Y A Queda do Pseudo tiene muchos relatos míticos de los Yanomami, que es un pueblo también paradigmático de la lucha por sus derechos, con su riqueza cultural y también muy imbricado en la historia contemporánea de América Latina, por la lucha contra los garimpeiros, por la lucha por la demarcación de su territorio, no solo en Brasil, sino también en Bolivia. O sea, que el Cebo es un libro que está disponible en inglés, en francés, en portugués, y creo que es una manera de meterse a los mitos, pero también meter una discusión sobre dialógica, ¿verdad?, de nuestra sociedad contemporánea y la sociedad Yanomami y su cosmopolítica. Nos encantaría, por favor, que le den like a este video hecho por un gran trabajo de equipo de SECOM de la UNILA, que nos pasen aquí abajo en los comentarios, nos dejen comentarios o links o preguntas o consultas o opiniones respecto a lo que fue dicho, porque desde luego no es una conversación acabada y hay mucho más que ver y que decir respecto a la mitología amerindia en general y a la idea de que esta sea más conocida, universalizada y respetada y valorada por todos y todas. Gracias. Obrigado.